Barbacoa de cerdo criollo Sudishirgo del Valle del Mezquital. El estado de Hidalgo posee gran biodiversidad, la cual ha sido aprovechada en la gastronomía autóctona para incrementar el arraigo cultural de sus pobladores, y la preparación de la barbacoa de cerdo criollo enchilado no es la excepción, pues se elabora con la tradicional cocción de horno en tierra, horno de hoyo, y el uso de pencas que son cortadas de magueyes que crecen dentro de la misma región, acompañado de la utilización de leña de mezquite que de igual forma pertenece a la flora del Valle del Mezquital. El proceso comienza haciendo un recorrido entre magueyes y nopales, para elegir y cortar las pencas que tengan un buen tamaño y color, pues elegir la penca correcta permite potenciar el olor y sabor de la barbacoa. Por su parte, los nopales deben ser tiernos y apetitosos, por lo que se cortan jóvenes. Las pencas de maguey cortadas deben ser preparadas retirando la espina de la punta y retirando la pulpa excedente de la penca, ya que si ésta es demasiado gruesa, no permitirá que la cocción de la carne sea homogénea. Su elaboración tiene como base la carne del cerdo criollo Sudishirgo. La palabra Sudi es de origen ñañú y significa cerdo, y shirgo significa peludo, que hace referencia al particular pelo negro y rizado que este cerdo presenta, cuya crianza se realiza por los pobladores de esta región, desde tiempos remotos y en condiciones de semilibertad, proporcionando un manejo rústico y que se ha transmitido de generación en generación. Los cerdos sudis han sido reconocidos por los pobladores ñañús como excelentes animales, adaptados a las formas de crianza propias de la región y a las costumbres gastronómicas de los pobladores originarios del valle. Vale la pena resaltar que la crianza de estos cerdos es bajo un sistema ecológico, ya que son libres de antibióticos, hormonas o aditivos alimenticios. Para la salsa con la que se enchilará la carne se utilizan chile guajillo, puya, ancho, morita y de árbol, cebolla, ajos, cominos, clavo, pimienta, orégano, tomillo y mejorana fresca, sal de grano, manteca y como complemento unas pencas de nopales frescos y caldo de sudishirgo. Una vez pesada la cantidad de chiles, se hierven para suavizarlos. Acto seguido se mezclan con el resto de los ingredientes, los cuales se llevan a un molino de piedra para obtener una pasta homogénea. Es una tradición y una labor artesanal el preparar el horno de hoyo. El horno debe tener un diámetro de 1.5 metros y 80 centímetros de profundidad. El uso de las piedras volcánicas incandescentes proporciona la temperatura adecuada para la cocción 100% artesanal. Una vez que la leña se consume y se forma carbón, las piedras se esparcen para distribuir el calor a lo largo y a lo ancho del horno, formando una cama incandescente de piedras. La pasta se utiliza para marinar la carne previamente cortada en trozos de aproximadamente 2 kilogramos. Al marinar con la pasta de chiles, se van realizando cortes sobre la carne para que la pasta penetre e impregne lo más posible su sabor. La carne enchilada se deja marinando 24 horas. Durante este tiempo, se preparan los nopales, a los que se les retiran las espinas y se cortan en forma de manita y se enchilan del mismo modo. Se coloca un cazo con un poco de agua sobre la cama de piedras, que recibirá los jugos de la carne durante la cocción, para lo que será necesario que las pencas tatemadas sean colocadas en forma de pétalos de flor sobrepuestas, evitando orificios por donde el calor se pueda fugar. En el centro del horno se dejará un agujero, ya que por ahí el jugo de la carne caerá a la penca de maguey y al cazo previamente colocado. La carne se acomoda sobre las pencas de manera homogénea, cuidando siempre que no exista ningún espacio entre ellas por el cual se escurre el chile o el jugo de la carne durante su cocción. Sobre la carne se colocarán los nopales enchilados. Debe colocarse sobre la carne dispuesta una cantidad generosa de sal directa y se procede a tapar el horno. Las pencas de maguey que quedaron como pétalos se doblan para tapar la carne, cubriéndola en su totalidad y evitando dejar huecos. Si es necesario, se colocan más pencas de maguey tatemadas en la parte de arriba, para asegurar que no se fugue el calor y no se filtre la tierra con la que se cubrirá. Es recomendable utilizar una lona plástica que ayude a la conservación del calor. Por último, se cubre con tierra el horno asegurándose de no dejar fugas que permitan escapar el calor. El tiempo aproximado de cocción es de entre 8 y 12 horas dependiendo de la cantidad de carne. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, se retira la tierra y la lona con el cuidado suficiente para evitar que tierra se introduzca en la barbacoa. Se limpian las orillas del horno y se van quitando las pencas, abriendo una por una para descubrir la carne. Las pencas que cubrieron el horno pueden limpiarse perfectamente y colocarse en un recipiente para cuando se va sacando la barbacoa se coloque sobre estas. Y las que quedaron por debajo se utilicen ahora para cubrir el recipiente donde se coloca el platillo.
Una vez abiertas las pencas y descubierta la carne, se coloca de nuevo sal para dar el último toque al platillo. Aquí es donde se hace la magia, donde vemos que todo el trabajo se culmina con un buen taco, directo abriendo horno. Y esto se come así. El cerdo criollo sudishirgo proporciona una sabrosa proteína, que al ser sometida a la tradicional cocción en horno de barbacoa y combinarse con el sabor de las pencas de maguey y al generoso humo del mezquite, magnifica el sabor de su carne. Barbacoa de cerdo criollo sudishirgo del Valle del Mezquital. Esta receta se ostenta como un platillo delicioso y representativo del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo.